Buenas tardes, profesor. A continuación se va a presentar la evaluación del proyecto Reciplast junto a Francis Méndez, Danilo Molina, José Ruiz, José Solde y quien les habla, Victoria Oyarzo. Por medio de esta evaluación del proyecto, lo que se pretende primeramente es determinar el flujo de caja, considerando todos los ingresos y egresos asociados a la inversión que requiere hacerse en este proyecto. También se requiere calcular la tasa interna de retorno para poder calcular asimismo el VAN, que es el valor actual neto, para traer todos los flujos futuros asociados a esta inversión a valor actual. Con ello también se pretende determinar el plazo del proyecto y este plazo será determinado según considerando todos los factores determinantes del proyecto, vale decir inversión, tiempo y todos los gastos asociados a la inversión. Por lo tanto, también como último se va a utilizar un indicador de rentabilidad. Para determinar el flujo de caja comenzamos a identificar los gastos en el cual tenemos el administrador, el contador, los cuales ellos se encargan de la parte legal. También como el gasto de la luz, el agua, esto ya es proporcional ya que se estará ocupando de forma compartida con la parte productiva de la empresa en el cual se encarga de producir los ladrillos de plástico. Siguiendo con los gastos tenemos la alarma, el aseo, la despreciación de algunos muebles, el interés del préstamo, por lo cual tenemos un total de 2.096.500 mensual, por lo cual después procedemos a multiplicarlo por los 12 meses, lo cual nos arroja 25.158.000. Por otro lado tenemos los costos fijos, en el cual tenemos el operario, el recolector, el chofer, supervisor, auxiliar, luz, agua, el arriendo del terreno, arriendo del vehículo y los muebles, en los cuales toda esta parte son los costos fijos que va a tener tanto mensual como anual en la parte productiva de la empresa, en la cual tenemos un total mensual de costos fijos de 5.444.500 y anualmente serían 65.334.000 pesos. Por ende tenemos también los costos variables, en el cual va a variar de acuerdo a la cantidad de producción, pero tenemos una cantidad establecida, el cual va a ser aproximadamente estos costos variables, en lo cual mensualmente nos da 1.590.000 y un total anual de 19.080.000, en lo cual esto lo comprende como los moldes, los aditivos y el plástico extra, si acaso no se llegase a recolectar la cantidad total para producir los ladrillos de plástico. Para proceder con la determinación de flujo de caja también tenemos realizada una tabla de amortización con la simulación de un préstamo de 15 millones solicitado al Banco Santander con una tasa del 12% en un periodo de 10 años, en la cual se puede apreciar la cuota, los intereses, la amortización y el saldo insoluto. Datos que se utilizarán para realizar el estado de resultado del flujo de caja de la empresa. Aquí tenemos el flujo de caja, en la cual se complementa con todos los datos anteriormente presentados, en la cual podemos comenzar que tenemos una venta anual de productos para el 2022 de 300.000 ladrillos anuales, las cuales tendrán un valor unitario de 527 pesos. Además, aclarar de que esto se proyectó con un 6% de demanda anual. Por ende, para el año 2023 será 301.800 ladrillos, llegando al año 2026, que fue el último año analizado, que va a ser de 307.265 ladrillos. Para seguir tenemos los ingresos de la cantidad anual de la venta de los ladrillos, siguiendo con los costos anteriormente ya presentados, generando así nuestro margen bruto. Además agregamos unos gastos en la cual tenemos la despreciación y por ende tenemos los gastos de administración, los cuales se complementan de la luz, agua, el contador, administrador, todo en la parte generalmente administrativa de la empresa. Por ende generamos después de esto la utilidad antes de impuestos para poder seguir con los intereses asociados, que son el préstamo que le pedimos al Banco Santander con una tasa del 12%. Por ende procedemos a generar el impuesto renta,
el cual va a ser una tasa del 25%, el cual en este caso sería para el año 2022 de 8.691.000 pesos. Después de esto tendríamos recién la utilidad después de impuestos, o sea, el flujo que generó para el año 2022, que serían 26.073.000 pesos. Además de aclarar de que se puede apreciar de que cada año tiene un aumento de flujo, cual sigue siendo positivo. Para la determinación del WACC, se indicó que la empresa tiene un nivel de fondos propios del 40% y una deuda del 60%. Se asume un costo financiero del 12% según el Banco Santander y una tasa del 25%. Para el cálculo del KPM, del costo de capital promedio, se utiliza el KPM, donde la industria es un poco arriesgada asignando un beta del 0,94. Por otro lado, se espera que del mercado de empresas, en promedio, una rentabilidad del 4,32%. Con estos datos, el costo del capital es del 4,23% y el cálculo del WACC finalizaría en un 7,9%. En el caso de necesitar una valoración de nuestra empresa, habría que descontar los flujos de caja esperados a una tasa del 7,09%. En cuanto a la determinación del plazo del proyecto, en este caso van a ser 5 años, y esto primeramente porque es el plazo estimado que se espera recuperar la inversión, debido a que hay bastantes actividades que realizar y esto va a llevar tiempo y sobre todo inversión, por lo tanto también se va a requerir tiempo para poder recuperar esa inversión. Por eso se estima un plazo proyectado de 5 años para considerar todo lo que ello conlleva, vale decir el estudio de mercado, evaluaciones de expertos y también la cantidad estimada de los recursos, ya que esto también va a requerir tiempo de poder tener toda la maquinaria necesaria y también el recurso humano disponible para que este proyecto sea lo más rentable posible a lo largo de los años. Por eso se estima que en una cantidad de 5 años el proyecto puede llegar a recuperarse toda la inversión. En cuanto a los índices de evaluación de proyectos, se puede indicar que se parte con el valor actual neto, el cual, una vez considerada la sumatoria de los flujos de caja futuros descontadas a una tasa de interés y restándole posteriormente la inversión, el BAN nos dio un monto de 79.224.871 pesos. De acuerdo a los criterios de decisión, se observa que es mayor a 1. Por ende, el proyecto se debe realizar en base a este criterio de decisión, pues está cubriendo todos sus costos y está quedando esa cantidad de utilidad. Por otra parte, la tasa interna de retorno o TIR arrojó un 109%. Es decir, que la rentabilidad o rendimiento de este proyecto es del 109%, donde se observa que la TIR es mucho mayor que la tasa de costo de oportunidad, que es del 7%. Por ende, en base al criterio de decisión que tiene dicho índice, se puede indicar que se acepta el proyecto. Por otra parte, al hacer la sumatoria de los flujos de caja futuros descontados a una tasa de interés y dividiéndolos por la inversión inicial, nos permitió obtener un índice de rentabilidad o IR de 4,7. Es decir, que el proyecto rentabiliza 4,7 más que la inversión, siendo mayor a 1, por lo que se acepta el proyecto. En lo que respecta al periodo de recuperación contable, se observa en el cuadro mostrado que el PRC es en el año 1, es decir, se recupera la inversión inicial en el primer año. Por ende, el proyecto se acepta ya que tiene un breve periodo de recuperación de la inversión inicial. En definitiva, al hacer estos índices de evaluación de proyectos, se puede indicar que estos entregaron resultados positivos. Por ende, se debe aceptar el proyecto en base a los criterios de decisión que estos mismos entregan. Para finalizar con esta presentación, puedo decir que el proyecto Reciplas va a ser bastante viable o rentable a futuro, ya que se logró investigar que los ladrillos que vamos a crear
son bastante solicitados en el mercado de la construcción, por lo que de por sí van a tener una alta demanda, por lo que en este ámbito no tendríamos problema alguno. Además de que nuestro proyecto, al ser hecho a base de residuos plásticos, no vamos a tener costos tan elevados para poder producirlos, por lo que lo vamos a tener a un valor bastante adecuado al bolsillo de la persona. Y en términos de gestión, al ser un proyecto no muy amplio, de por sí vamos a tener bien estructurada y bien distribuida los cargos para poder llevar a cabo el proyecto. Así que en este ámbito tampoco habría problema alguno. Y respecto a las proyecciones que se realizaron, se pudo estimar que la inversión no se va a recuperar en un periodo superior a 3 años. Además de que la TIR arrojó un 109% en comparación a un 7% del costo oportunidad. Así que teniendo en base estos datos, en general, se podría decir que el proyecto va a ser bastante rentable.